Y además de la violencia, las mujeres tienen menos oportunidades o pocas oportunidades laborales, por lo tanto prefieren la informalidad para tener un ingreso. Esta es la información. En México, solo el 36.6% de las mujeres tiene trabajo formal y de acuerdo a especialistas, las causas de que el resto se ubique en la informalidad son múltiples, pero las relacionadas con el aspecto cultural son las principales. Sobre todo se debe a que el sector informal es mucho más atractivo para las mujeres que tienen algunas obligaciones en el hogar, es decir, el cuidado de hijos, hijas, adultos mayores o personas con discapacidad. En la República Mexicana no existen espacios suficientes y gratuitos para que niños y niñas o personas que estén bajo el cuidado de una mujer puedan estar seguros, por lo que las mujeres prefieren laborar en la informalidad. Esta situación vulnera a este importante sector de la población respecto a la oportunidad de obtener beneficios que por ley les corresponden. Aunque a la larga esto significa que estas mujeres no coticen ante Seguridad Social, que tampoco paguen impuestos, las prestaciones y que finalmente ellas puedan mellar su oportunidad de salir de la pobreza o de fortalecer sus conocimientos y educación. El problema se agudiza porque según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 35% de quienes buscan empleo carecen de capacitación y habilidades técnicas. Por ello, la Asociación Trust of the Americas trabaja junto con la Organización de Estados Americanos, la sociedad y el sector empresarial para revertir esta situación y empoderar más al sector femenino del país. Y como empresarios hay que explorar otras modalidades de empleo. Por ejemplo, en Trust for the Americas trabajamos desde casa. Eso significa que podemos tener horarios flexibles para cuidar de nuestros hijos, hijas, mascotas, de nosotras mismas. Y también hay esquemas que son mixtos. Adoptando estos sistemas de flexibilidad laboral, se estima que para noviembre próximo, alrededor de 45,000 mujeres en todo el territorio mexicano podrían incluirse a un empleo formal y así incrementar sus posibilidades de desarrollo económico. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.